En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa la delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo general la respetaba. Y se oía que decía aquel tanto la quería. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Celebra la vida con tu ser. Dinora Partida y su servidor Luis Bañuelos están con ustedes para compartir parte de la historia de nuestro México. Fuerza y coraje. Fuerza revolucionaria en este mes de noviembre, recordando a nuestros grandes personajes nayaritas mexicanos, héroes que lucharon y vinieron a cambiar el México de hoy, de ayer y siempre. Maestro Bañuelos, un programa más, pero no es común este programa. Este programa tiene un toque especial porque es dedicado precisamente a nuestra Revolución Mexicana, a concientizar toda la importancia y la magnificación, el paso agigantado que dio nuestro México y por supuesto nuestro Nayarit, Madero, Zapata, Villa, Rafael Buelna, Juan Espinosa, en fin, tantos y tantos héroes nayaritas y no nayaritas que contribuyeron a dar vida a este cambio y beneficio en nuestro país. Fuerza y coraje, emociones que revolucionaron una nación. ¿Qué te parece el programa de hoy, maestro? Maravilloso, estamos transmitiendo desde este bellísimo espacio que se llama La Rinconada, por la carretera libre a Mazatlán, que nos han ofrecido este acogimiento y la verdad agradecemos porque nos han brindado este maravilloso escenario que ustedes están viendo a nuestras espaldas, Dinora, que son elementos básicos de la historia de nuestro México y de nuestro Nayarit, como es toda la indumentaria de aquellos años revolucionarios, Dinora. Es maravilloso. Maestro, ¿qué te pareció esa película famosa del Indio Fernández y María Félix, la famosa Cucaracha? Todavía la sigo disfrutando. Y yo creo que todos los mexicanos, cuando tenemos la posibilidad de volverla a disfrutar, la seguimos gozando como si fuera la primera vez. Una maravilla, sí. Muy ad hoc a este tema, este programa, y bien importante verla con esos ojos de cambio, con esos ojos en donde queremos que toda esa sangre no haya sido derramada en vano, maestro. La lucha. Que todos estos héroes que lucharon porque el maestro, tú, yo, todos los que nos ven y escuchan, haya valido realmente la pena. Así es, y la lucha continúa porque siempre se están cumpliendo y deseando nuevos retos por cumplir en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra familia. Y hoy, en este día tan especial en que celebramos esta fecha del 20 de noviembre, para nosotros como programa Celebra la vida con tu ser, es un honor tener a grandes historiadores, antropólogos, Raúl Andrés Méndez Lugo, que es un personaje maravilloso que estará en unos momentos con nosotros, Dino. Claro que sí, quédese con nosotros y a celebrar la vida con tu ser. Comenzamos. Pues ya está
estamos en la parte medular del programa. Ya está con nosotros nuestro invitado Raúl Andrés Méndez Lugo para hablarnos precisamente de todo este proceso, de toda esta huella, de todo este, pues, ¿cómo le podemos definir? Todo este proceso que vivió nuestro país, siendo el primer país que decidió levantarse en armas y armar la revolución, tope donde tope, con tal de liberarnos. Maestro Bañuelos, qué hermoso si nos detenemos a ver la mente, el sentir, la necesidad, pero sobre todo la manifestación de esos hombres. No más, me muero peleando y exigiendo mis derechos. No más humillación, no más pisoteo. ¿Qué te parece, maestro? Todo se resume en una lucha, en una palabra: revolución. Todos revolucionamos, y es un placer tener con nosotros al maestro Raúl Andrés Méndez Lugo, porque él va a profundizar y nos va a hablar de todo ello, de esos datos tan interesantes. Así es que démosle la bienvenida, Dinora. Claro que sí, maestro, ya sabe que esta es su casa, pero hoy no viene como parte del equipo, hoy viene como un personaje especial del estado de Nayarit que nos va a ilustrar de lo que fue este movimiento. ¿Con qué pudiéramos comenzar? Pues para empezar, agradecerles esta invitación, y segundo, poner en mente de todo nuestro auditorio, de todos los que nos están siguiendo, de que Nayarit no nació de la nada, sino nació de un proceso histórico que viene desde hace 5,000 años. Ya hablamos en otros programas de nuestra importancia prehispánica en el estado, pero también ya hablamos un poco del virreinato, hablamos de la conquista, hablamos del reino de la Nueva Galicia, hablamos de la intendencia de Guadalajara, a la que pertenecíamos, y que luego, cuando se formó el estado de Jalisco, quedamos como el séptimo cantón de Tepic. Posteriormente vendrían lo que fue el distrito militar con Juárez, que nos hizo el favor, diríamos, de convertirnos en un distrito militar para separarnos del estado de Jalisco. Ahí entra la lucha de Manuel Lozada y de muchos personajes importantes de Nayarit, o en aquel tiempo de la comarca tepiqueña. Y después, ya saben que en 1884 nos convertimos en el territorio de Tepic. Maestro, ¿el primer nombre que recibió entonces fue la comarca tepiqueña? Sí, éramos el séptimo cantón. Yo hablo porque todavía la palabra Nayarit no se utilizaba. Éramos el séptimo cantón de Tepic, el distrito militar de Tepic y el territorio de Tepic. Cuando ya se habla con Nayarit es cuando ya saben que con la revolución nacemos en la Constitución del 17 como el Estado libre y soberano de Nayarit. ¿Quién inició el cambio, maestro? ¿Quién inició este cambio? Pues el cambio lo iniciaron personajes muy importantes. Para empezar, como antecedentes, tenemos la huelga del 20 de marzo de 1905 en Bellavista. ¡Qué maravilla! Ahí las mujeres. Cuando hablamos de revolución, tenemos que hablar de mujeres y hombres, porque la revolución, esa voz me agrada. Esa revolución se hizo incluso de manera como pioneros. Fueron las mujeres de Bellavista, las obreras, que se rebelaron contra las injusticias de la Casa Aguirre, que era la dueña de la fábrica, y también de Jauja. Ellas fueron en 1894 el primer movimiento en contra de la injusticia de los capataces y de los dueños de estas dos fábricas textiles, que eran las más importantes no solo de Tepic, sino de todo el occidente de México. Quiere decir que estas mujeres se sentían explotadas, claro, abusadas, y dijeron no más, y empieza este primer movimiento. Ellas comenzaron a luchar por una jornada de 14 horas, 16 horas que trabajaban, a unas jornadas de 10 y de 8
8 horas. Después vamos a ver que en 1905 los hermanos Elías, Enrique y Pedro Elías, fueron los que lideraron la huelga de 1905. Fueron reprimidos, se fueron a esconder a la sierra. Ellos traían las ideas de Ricardo Flores Magón, del anarquismo sindicalismo de los hermanos Flores Magón. Y acuérdense que también Enrique Elías fue candidato a ser el primer gobernador constitucional en 1917. ¿Ya? Maestro Bañuelos, ¿estás escuchando? Estoy estupefacto, la verdad que esos datos son maravillosos para todos nosotros. Había escuchado, pero no había profundizado estas fechas y estos personajes. Bueno, ¿y qué pasó? El 20 de noviembre, nuestro apóstol de la revolución, que le hemos llamado a Francisco I. Madero, lanzó esa convocatoria. A las 6 de la tarde, el 20 de noviembre, tomamos las armas para derrocar esta dictadura de Porfirio Díaz. Así decía el plan de San Luis de Francisco I. Madero. Y se lanzaron. ¿En dónde nos lanzamos? Primero en Nayarit, en lo que es Nayarit, Ixtlán del Río. ¿Es en serio? Ixtlán del Río fue el primer movimiento que, al grito de ¡Viva Madero! ¡Viva la revolución!, se empezó en ese año de 1910-1911. Hay fotografías donde están todos alistados, personas del pueblo de Ixtlán. Ahí en una fotografía, ¿saben quién aparece? Con un rifle. Everardo Peña Navarro. Everardo Peña Navarro, el que fue el gran historiador de Nayarit, el fundador del Museo de Antropología aquí en Tepic, el que escribió la historia general del estado de Nayarit, fue un soldado revolucionario. Y ahí aparece en esa fotografía de los hermanos Chávez Pulido, Ixtlán, ahí está don Everardo. Instados por el apóstol de la revolución, don Francisco I. Madero. Claro. ¡Ay, qué hermoso! Maestro, la verdad, maravilloso. Una pregunta, ¿había aliados extranjeros apoyando a estos revolucionarios? Mira, los extranjeros que había en este momento en nuestra comarca tepiqueña, en el territorio de Tepic, pues eran los pudientes, eran los dueños de casi todo el territorio de nuestro estado. La familia Aguirre, por ejemplo, de origen vasco, los alemanes en la casa de Helios, los ingleses de la casa Barron y Forbes. Entonces, recuerden que las fábricas textiles, las grandes haciendas, estaban en manos de esas compañías extranjeras. Ellos son los que tenían la casa de campo en Jalisco, Nayarit, maestro. Exactamente, los Barron y Forbes. Es donde está ahorita una escuela. La escuela Lázaro Cárdenas. Entonces, sí, yo quiero decir que Sinaloa y Nayarit eran estados muy, muy hermanados, y como por ejemplo los Juan Espinosa Bávara, don Martín Espinosa, que fue el primer jefe político y militar que entró y tomó Tepic, y salió huyendo el general Mariano Ruiz, que era el representante de Porfirio Díaz en nuestro estado. Por eso se llama Estación Ruiz, en honor de ese general. ¿Verdad? Entonces, don Martín Espinosa Segura, general, venía acompañado de otro general sinaloense muy importante, el general El Granito de Oro, Rafael Buelna Tenorio. Rafael Buelna Tenorio, cuando puso su campamento acá en Tepic, salía en las noches a visitar a una novia que tenía por la calle de Veracruz, ahí donde están los laboratorios Romano y Zapata, y se casó con ella, con Luisa Sarría Escudero. Se casó el general Buelna, fue el general más joven de la revolución. A los 24 años, Carranza lo dio el nombramiento de general. Muy joven, 24 años. 24, y además es tan importante para los sinaloenses que así se llama el aeropuerto internacional de Mazatlán, Rafael Buelna. Y una avenida principal. Claro. Entonces, Rafael Buelna es, acuérdense que hace poco Felipe Casals
filmó una película que se llama Ciudadano Huelna, en honor a Rafael Huelna. Entonces, Rafael Huelna fue jefe político militar en 1914 de Tepic. Pero él era de Sinaloa. Él era de Mocavito, al hacer Sinaloa. el hermanamiento Sinaloa con Nayarit, él viene representando. No, y es que ya venía todo el ejército. Okay. El ejército venía del noroeste, con Álvaro Obregón, con Lucio, con los generales Manuel M. Diegues. Pero ellos venían desde Sonora. Ellos venían desde Sonora. Pero aquí Sinaloa, en Nayarit, y aquí acuérdense que teníamos a Isaac Espinosa Bávara, teníamos a Juan Espinosa Bávara, a los revolucionarios de Ixtlán, de todas partes. Entonces ellos vinieron, hicieron ese cruce en Ixtlán, donde está esa famosa foto que aparece Everardo Peña Navarro con su rifle. Ay, maestro, qué delicia escuchar esto. Mira, claro. Ay, bien, no miento. Me visualizo en esos momentos, en ese sentir. Y yo creo, maestro, yo que soy muy de energías, muy de confiar en que esta vida es un boomerang, es una reciprocidad. Si tú das amor, si en tu corazón hay intención, no solo de tu bienestar, sino de tu pueblo, pues yo creo que esto será generativo, y por eso yo creo que Ixtlán es uno de nuestros municipios más prósperos. Y donde se festejan las fiestas patrias con mayor fervor, en Ixtlán del Río. Acuérdense que Ixtlán era un bastión de los liberales de Benito Juárez. Aguacatlán era un bastión de los conservadores, y allí siempre ha habido una rivalidad histórica entre esos municipios. ¿En serio? Ese será otro programa, o sea, excelente. Claro. El mayor número de hombres para esta contingencia, ¿de dónde salían, maestro? ¿Cuál ciudad nayarita era la más próspera? No, en Tepic, desde la época de la independencia, siempre se sumaban a los movimientos revolucionarios. Cuando llegó el cura Mercado, se unieron los Maldonado, los Híjar, todos los tepicenses o tepiqueños de aquellos tiempos. Pero en la revolución también hay muchos revolucionarios de Tepic, de Compostela, de San Blas, de todos los municipios se unieron. Pero aquí es importante ubicar dos momentos: el momento en que gana Madero las elecciones y toma el poder el maderismo en nuestra ciudad capital, Tepic, ciudad capital del territorio en aquel tiempo. Y recuerden que en 1912 llega el ferrocarril a Tepic, se inaugura la estación del ferrocarril y viene José María Pino Suárez a Tepic. El vicepresidente de México viene a inaugurar la estación de Tepic, esa que conocemos. Está claro. Ahí. Y quien era el jefe político militar, el general Martín Espinosa. Ese es el momento. Después viene el 13, el asesinato de Madero. Antes de llegar a ese momento triste, maestro Bañuelos, tú dimensionas lo que significó que llegara el tren a Tepic. ¿Dimensionas? Así es, pues era el principal medio de transporte para... Sí, o sea, al final de cuentas en ese tiempo ni carreteras teníamos para llegar a Mazatlán. Entre Tepic y Mazatlán estábamos incomunicados. ¿Por qué? Porque había 3, 4, 5 ríos que tenías que cruzar en chalanes. Toda esa gente que se vino en la contingencia era a caballo. Y era caballo, eran arrieros, que venían todas las bestias cargadas, y venían los caballerangos arriando. Y eran grandes distancias, pues, para hacer el caballo. Pues era desde Mazatlán hasta Guadalajara. Tepic había muchos mesones donde descansaban las bestias, donde descansaban los arrieros. ¿Queda huella de esos mesones? Sí, bueno, yo he ido a mesones a Ixtlán, y he ido en Aguacatlán, en Amatlán de Cañas también. Tenemos que ir a visitar esos mesones, porque yo me imagino la energía que hay aún ahí, maestro. Los mesones eran como un principio de hotel, de hospedaje, ¿no? Pero que tenía grandes corrales donde ponían a todas las remudas con todas sus cargas. Y ahí debe de ser una energía hermosa, porque eso todo se propició con un objetivo. Claro que sí. Entonces, aquí es importante. Se da la escena trágica en la Ciudad de México, donde asesinan a José María Pino Suárez y al presidente Madero, y se levanta otra vez la revolución. Se levanta otra vez
Martín Espinosa. Se levanta y es donde aparece ya como su lugarteniente Rafael Buelna Tenorio y Esteban Vaca Calderón, que había sido el líder de la huelga de Cananea. Nuestro Nayarita, Esteban Vaca Calderón, fue el líder de la huelga de Cananea. ¿Qué tal, maestro? ¿No? Las primeras huelgas pioneras del estallido de 1910. Maestro, dime dónde puedo encontrar toda esa información que estás hablando. En cualquier libro de historia de Nayarit. De Nayarit, ¿alguno en específico que...? Pues está el libro de Mario Contreras, está el libro de Pedro López González, está el libro de Pedro Luna Jiménez, el libro de Gregorio Miranda. Okay. Todos ellos han escrito de la Revolución Mexicana. Don Gregory tiene también su libro de la Apegados Revolución. a la verdad. No, pues don Gregorio es el autor, junto con Pedro López. Un besito a mi amigo Gregory Miranda. Son los autores del libro de tercer año de primaria que llevan todos los nayaritas. ¿Es en serio? Sí, Él es el autor. claro. Don Gregory. No hemos actualizado Nos desconectamos de la primaria por eso. Sí, ese libro tuvo 3 autores, que es Pedro López González, Gregorio Miranda Navarrete, Jorge Enrique González Castillo y yo como colaborador en la época prehispánica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Maravilla. Maestro, entonces, Camadero y toma el lugarteniente, este personaje que estás mencionando. Sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue en la revolución? Bueno, la revolución sigue, se dan escaramuzas en todo el estado entre constitucionalistas que ya dirigía Carranza contra el usurpador de los huertistas. Aquí hay muchas tomas e invasiones de la ciudad capital, pero al final de cuentas derrotamos a los usurpadores, a los huertistas, y Tepic se convierte en un bastión del constitucionalismo. Estamos hablando ya de 1914, 1915 y se viene la convención de Aguascalientes en 1915, donde se unen zapatistas, villistas, constitucionalistas, y de ahí surge un presidente, Eulalio Gutiérrez, como el presidente de la convención. Rafael Buelna, ahí está en una fotografía que publiqué hace poco en mi sitio de Facebook, donde está sentado Rafael Buelna a un lado de Venustiano Carranza, como el representante de Nayarit, ¿no? Entonces, sí es importante. Maestro, yo tengo una preguntita. Claro. Hablas de que Nayarit se convirtió en un bastión. En Nayarit, aparte o independientemente de todos estos personajes valientes, arrojados, ¿había algo en particular en Nayarit por lo que decidieran darle este nombramiento? Tierras, agua, no lo sé, vegetación. No, claro, nosotros desde la época virreinal fue una concentración de la tierra tan fuerte, ¿verdad?, que había haciendas grandísimas, decían los Aguirre, desde la sierra hasta la costa alcanzaban sus tierras. Los alemanes, los ingleses tenían todo. Ustedes ven el mapa de 1880 de Tepic y todo su alrededor, ves los propietarios, Menchacas, Aguirres, Garcías, Flores. Todos estos personajes eran los hacendados, los Rivas, todos ellos estaban en poder. Entonces, ¿dónde estaba el pueblo? Pues estaban los peones, los jornaleros sin tierra. Eso eran los obreros de las fábricas textiles. También en Santiago y hubo una igual que la de Bellavista y la de Jauja. ¿Eran las únicas fuentes de trabajo, maestro? Pues en las haciendas ganaderas, agrícolas, minería y industria textilera. Son las fuentes que esas existían. Eran las fuentes de trabajo y el comercio que siempre existió en nuestra ruta San Blas, Tepic, Guadalajara. Entonces, siempre Tepic ha sido un centro comercial por excelencia, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo importante es
se viene la elección de los diputados que iban a participar en Querétaro para emitir la nueva constitución, porque nosotros teníamos la constitución del 57, de la época de Comonfort, de Juárez, de Melchor Ocampo, todos los liberales, pero ya del 17 se vienen los 3 artículos principales, los grandes logros de esa constitución. Entonces, de nuestra entidad, territorio, fueron Juan Espinosa Bávara, fue Marcelino Sedano y fue Cristóbal Limón, los 3 que representaron. Pero había 2 nayaritas, uno representando Sinaloa, que fue Andrés Magallón, y Esteban Vaca Calderón, que nos representó por el estado de Jalisco. Pero Esteban Calderón es de aquí, de Real de Cuitapilco, ¿no? Entonces sí, había una presencia nayarita. ¿Cuál era la misión que llevaban? Convertir el territorio en estado libre y soberano, y salió en el artículo 42 de nuestra Constitución, donde decía: el antiguo territorio, ¿verdad?, de Tepic se convierte en estado libre y soberano. El artículo 42 y 49 de la Constitución era exclusivo para Nayarit, y ningún otro estado se creó con la Constitución más que Nayarit. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces Nayarit ahí está, energéticamente, oficial, legalmente, y con el respaldo de grandes héroes, hombres de valor. Y dicen una anécdota que algunos, como siempre existe en la política, diríamos muy amigos de Carranza, le dijeron: señor Carranza, ¿le gustaría que ese nuevo estado se llame Venustiano Carranza? Y él dijo: no, yo no acepto que se llame Venustiano Carranza, que se llame como su gran líder indígena, que fue Nayarit, el líder Cora Nayarit, ¿no? Mira, desde ahí el señor Venustiano Carranza dijo: honor a quien honor merece, sí, exactamente. ¿verdad? Sí, no, porque hay estados como Guerrero, que se llaman como un héroe nacional, claro. Hidalgo, que tiene nombre de héroe nacional, y íbamos a ser. Entonces seguimos siendo nayaritas, y no nos hubieran dicho, ¿cómo nos hubieran dicho si se hubiera llamado Venustiano Carranza? Carrancistas. Maestro Bañuelos, entonces yo creo que tú tienes muy presente, porque pues esos músicos tienen bien grabadito la parte que nos mueve la sensibilidad. Esto nos da mayor identidad, maestro. Nos da una realidad que no ha sido tergiversada, no ha sido borrada. ¿Por qué? Porque venimos desde un héroe que quiso tener este estado libre y soberano, y Carranza así le dotó. Y quiero decirles, porque tenemos que conocer esa historia, a pesar de la revolución armada, a pesar de la Constitución, aquí seguía reinando los hacendados, hasta que a finales de 1929-30 empiezan a llegar los que realmente hicieron el reparto agrario. Y acuérdense que Lázaro Cárdenas suma el poder en 1934, y aquí en nuestro estado el gobernador que le tocó el reparto agrario fue don Francisco Parra, y luego Juventino Espinosa. Fueron los 2 gobernadores que les tocó el reparto, y repartieron todo, y se fueron los Aguirre, se fueron los Barron, se fueron los Delius, se fueron todos, porque perdieron todas sus tierras. Se nacieron los ejidos y nos convertimos en el estado ejido, así se le llamó a Nayarit, el estado ejido, porque aquí no hay como en Sonora, Sinaloa, propiedades de miles de hectáreas. Aquí no hay. Aquí no tenemos grandes latifundistas todavía. ¿Qué fecha fuimos estado ejido? Desde 1934 a 1940 se convirtió en el estado ejido. Se repartió toda la tierra de los hacendados. Con eso se evitó la monopolización, claro, la explotación, porque no, y se cumplió la principal demanda, claro, de Emiliano Zapata. La promesa, la tierra, sí, es de quien la trabaja. Así es. Tuve la bendición, maestro Lugo, de trabajar para el gobierno federal en una época de mi vida, en la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy llamada Seratu, y cuando me tocaba participar en los trámites de la expropiación de tierra, de verdad que yo me iba a la cara de Emiliano Zapata.
sonriente, feliz de pagarle a los ejidatarios lo que le correspondía por atravesar un camino, la carretera X, que se considera siempre para mejora de la comunidad, sí, ¿verdad? Entonces, yo siempre he sido como muy soñadora, maestro Bañuelos. Eso, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de estar ahí, yo decía, gracias, gracias. Y sentí el himno nacional tan mío, tan propio, porque sin duda alguna este movimiento del 34 al 40 y algo, pues marcó una diferencia para los nayaritas de ayer al de ahora. Y definitivamente de 1934 a 1940, que fue el primer sexenio ya de 6 años de un presidente, Cárdenas expropió el petróleo, expropió los ferrocarriles nacionales que eran de compañías extranjeras, expropió de todo lo que hoy es la Comisión Federal de Electricidad, creó el Instituto Politécnico Nacional, creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todo eso sucedió en 6 años. Muchísimo. Entonces, por eso muchos historiadores dicen que la revolución llega hasta 1940. Se consolida con Lázaro Cárdenas. Claro, o sea, se consolida y cumple las demandas, claro, de Zapata, de Villa, de Flores Magón, de mucho de eso. Pero este día debemos también reflexionar, ¿y qué pasó con la revolución? ¿Qué pasó con tanta sangre derramada? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué tenemos 60 millones de pobres en nuestro país? ¿Qué pasó en esos 70 años de un partido único gobernante? ¿Qué pasó con este sistema que tuvo que darse la democracia electoral y que llegaran otros partidos al poder? Entonces, sí tenemos que hacer una reflexión, cómo vamos a salir de este rezago que seguimos teniendo con los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos indígenas que no logran salir de su pobreza. Recordemos que el municipio del Nayar es el 4º municipio más pobre de México. Entonces, algo sucedió, que los postulados de la revolución y el pensamiento de Madero, el pensamiento de Zapata, el pensamiento de Villa, creo que fue abandonado. Y eso ahora en 2021 estamos por que hagamos una reflexión y que trabajemos todos juntos. Yo ponía hace unos días que ahora hay que apostarle a Nayarit y todos unidos, y que en las urnas se dispute el poder, pero que al final de cuentas tenemos que salir adelante unidos los nayaritas y ir resolviendo todos los rezagos que tenemos en materia económica, política, social, cultural, etcétera, ¿no? Maestro Bañuelos, yo creo que esta reflexión es muy importante. Claro que sí, me quedó sembrado muy claro la idea del maestro y la propuesta, sobre todo para todos los mexicanos, en especial para los nayaritas, que va dirigido este programa de Celebra la Vida. Maestro, te agradecemos mucho. Dinora Partida, ¿algo que quieres agregar? No, yo encantada, maestro, invitarlo a que sigamos creando desde donde estamos. A mí no me gusta decir desde la trinchera, no, desde el espacio que bendecidamente ocupamos en este momento. Hacer estas cápsulas de reflexión. Este es un gran momento. Estamos en noviembre del 2020. Tenemos elecciones en fechas cercanas. Hagamos conciencia, que esta sangre no sea derramada en vano. Hay mucha tierra, hay para todos. Pero tenemos que despertar esa conciencia el día de las urnas. Hay que saber a quién elegir y por qué elegimos. No dejarnos llevar por lo que se comenta o se especula, ¿verdad, maestro? Sí, definitivamente. Yo cotidianamente estoy haciendo ciertas, entre comillas, provocaciones a la población nayarita para que reflexionemos en materia de, por ejemplo, de nuestro patrimonio cultural, cómo conservarlo, cómo investigarlo, en materia del
desarrollo artístico, cómo apoyar a un artista, cómo impulsarlo, cómo hacerlo trascendente con su arte, un pintor, un músico, un cantante, un poeta. Eso nos falta mucho en nuestras políticas públicas, cómo llevar un trabajo de participación social para que nuestras colonias tengan todos los servicios, que no haya cinturones de miseria. Queremos que nuestro país, ahora que se van a cumplir los 500 años de la llegada de los españoles en 1521, a 2021 van a ser 500 años, tenemos que celebrarlo en un contexto, en un escenario de mejor calidad de vida, orgullosos de nuestro mestizaje, pero también orgullosos de nuestra raíz indígena. Entonces tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Hay compromiso en lo individual. ¿Cerramos, maestro Bañuelos? Claro que sí, y continuamos con el programa con algo más en la música, celebrando la vida con tu ser. Quédese con nosotros. Pues ya estamos aquí compartiendo la reflexión espiritual de un curso de milagros en este programa que hace reconocimiento a la Revolución Mexicana de aquel 20 de noviembre, donde decidimos levantarnos en armas, donde decidimos buscar la paz. Pero bueno, lamentablemente aquí se buscó la paz haciendo guerra. No se encontró otra alternativa de momento. Curso de Milagros te invita a que hagas la paz haciendo paz. ¿Y cómo puedo obtener paz? Haciendo paz. Pues precisamente reconociendo tu ser, reconquistándote, sabiendo que en tus manos está la decisión, el elegir y el saber que siempre el poder de tus pensamientos te va a conducir al lugar donde tú desees. Yo elijo, yo decido pensar que hay un poder superior desde el momento en que tengo lluvias, mares, tierra que produce el alimento que llega a mi boca. Ahí hay un poder superior, ahí hay alguien que me regala 4 estaciones, 4 maravillosas estaciones de la vida para que cada una lleve a cabo su proceso. Así, Curso de Milagros te dice, somos seres conectados con la naturaleza, seres conectados con la vida. Tú no vives, eres vida, eres salud, eres paz. Y Curso Milagros, a través de su entrenamiento mental, es lo que te quiere compartir, es lo que quiere que tú entrenes a tu mente y sepas que el poder únicamente está en ti. Allá afuera no existe nadie, no existe el otro, solamente soy yo. Y lo que decido haber de mi prójimo, de mi hermano, es porque habita en mi mente y en mi corazón. No te olvides entrenar un curso de milagros, una lección para cada día.
yo como siempre suspirando ya que terminamos, porque pues si ustedes estuvieran aquí escuchando las canciones y la melodiosa voz de este tenor, pues yo creo que también estarían igual, simbrando las palabras de nuestro invitado Raúl Andrés Méndez Lugo, que me dejó con la piel más erizada que de costumbre, con todo ese compartir, esa fuerza, esa sangre y ese arrojo que demuestra sus ojitos, cómo le brillan cuando nos habla de esos momentos. El arrojo, y agarraste nuevas energías y nuevos brillos para seguir sintiéndote mexicana, orgullosa. Muy mexicana, muy Adelita y de la mano de mi Juan, lo que quiera y que necesite. ¿Qué te pareció nuestro programa, maestro? Maravilloso, siempre lo digo, es invitado de lujo y no puedo esperar otra cosa que un programa, un escenario espectacular, porque realmente es parte de nosotros y seguimos en esa revolución interna. Seguimos con ese conocimiento propio. Así es. Con ese autodetección de mis fortalezas, de mis debilidades, porque maestro, todos tenemos algo para dar y compartir, como ya hemos dicho en otros programas. Y ¿qué crees? Mi oscuridad, ¿tú me la puedes iluminar? Claro que sí. ¿La tuya? Entonces, se trata de hacer alianzas, acuerdos, pero primero reconocernos y reconquistar nuestro ser, como ya nos dijo en algún programa alguna invitada. Maestro, nos tenemos que despedir. Claro que sí, después de haber alimentado nuestro acervo cultural de nuestra historia y de nuestro Nayarit, nos despedimos de este programa, no sin antes haber cumplido la meta de que juntos hayamos disfrutado de este magnífico programa de Celebra la Vida con tu Ser. Recuerda, Dinora, hay que darle like a la página y dar un me gusta y compartirlo, sobre todo con toda la gente de Nayarit y del mundo entero. Suscribirse, por favor, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, like a la página de Facebook Celebra la Vida con tu Ser, que toda esta información, que todo este sentir de nuestro pueblo llegue hasta el último confín de la tierra, porque necesitamos hombres, mujeres de valor que nos ayuden a transformar este universo. Gracias a La Rinconada, y nos despedimos de su programa Celebra la Vida con tu Ser. Hasta la próxima. Y si acaso yo muero en la guerra y mi cadáver